Bienvenidos a Historias de Jack. Empezamos. Si alguien me hubiera dicho que mi vida cambiaría de una forma tan macabra, nunca habría creído en ellos. Siempre fui un hombre racional, guiado por la lógica, el razonamiento. Pero como todos los hombres que alguna vez piensan que tienen todo bajo control, mi mundo se desplomó de manera tan rápida y violenta que no pude más que seguir el flujo de los eventos, como un río arrastrando todo a su paso. Todo comenzó con la pérdida de nuestra hija. El vacío que dejó su ausencia no solo destruyó mi alma, sino que deshizo a Laura, la mujer que había sido mi compañera, la mujer llena de risas y sueños, se desmoronó ante mí. Ya no era la misma, claro, nunca lo sería después de lo que había pasado. Su mirada se vació, sus ojos se oscurecieron. Cada día la veía más ausente, atrapada en su propio dolor. La encontré mirando fijamente el vacío, con las manos sobre su vientre vacío, como si esperara algo que nunca volvería a suceder. La terapia no ayudó, los medicamentos no ayudaron. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Intenté todo lo que pude, pero nada parecía alcanzarla. Mi corazón se rompía una y otra vez al ver cómo la mujer que amaba se iba apagando lentamente. Fue entonces cuando Daniel, un viejo amigo, me habló de la Deep Web. Jack, sé que suena extraño, pero hay algo que podría ayudar, me dijo con una voz vacilante, como si no quisiera contarme lo que sabía. La Deep Web. Ya había oído de ella. Un lugar en la red donde las reglas no existen, donde se venden cosas oscuras y prohibidas. Nunca pensé que estaría dispuesto a adentrarme en ese infierno virtual. Pero el dolor de ver a Laura desmoronarse me empujó más allá de mis propios límites. Lo que Daniel me propuso parecía una locura, pero no había mucho más que pudiera hacer. Es una muñeca, me explicó, pero no una muñeca cualquiera. Es un objeto diseñado para dar consuelo a las madres que han perdido a sus hijos. Tiene una apariencia tan realista que puede ayudar a sanar el dolor. ¿Una muñeca? ¿En serio?, dije incrédulo. Pero su siguiente frase me hizo callar. Está diseñada para parecerse al bebé que perdiste, Jack. Es tan realista que hasta los ojos tienen la capacidad de cambiar. He visto casos, Jack. La gente empieza a sanar. Es un consuelo. No pregunté más. Mi mente ya estaba nublada por la desesperación, por la idea de recuperar a la mujer que amaba. Me olvidé de las advertencias, de los riesgos. No me importó que esa muñeca viniera de un lugar tan oscuro. Solo quería verla sonreír otra vez. Daniel me contó que conocía a alguien en la Deep Web que podía conseguirla. Al principio me resistí. Sabía que no debía, pero el hambre de esperanza me llevó a sumergirme en ese mundo oscuro y peligroso. Rellené los formularios, envié las fotos de Laura y mías, y apenas una semana después, el paquete llegó. La caja era blanca, sin ninguna marca, sin ningún indicio de lo que había dentro. Mi pulso se aceleró al abrirla. En su interior, envuelta en un papel de seda, estaba la muñeca. Y no era una muñeca cualquiera. Su rostro era tan realista que al principio me paralicé, sin palabras. Los ojos, oscuros como los de Laura, me miraban fijamente. Tenía una expresión tranquila, pacífica, como si realmente estuviera viva. La piel, suave al tacto, parecía de un realismo tan perturbador que no pude evitar sentir una extraña sensación en el estómago. Cuando Laura vio la muñeca, algo cambió en su rostro. Por primera vez en semanas, su expresión se suavizó. La abrazó como si fuera lo único que le quedara. Para ella, esa muñeca era real. La trató como si fuera nuestra hija. Durante un breve momento vi una chispa de vida en sus ojos. Mi corazón se llenó de esperanza. Pensé que tal vez, solo tal vez, había encontrado una solución. Pero esa paz fue efímera. Laura comenzó a pasar más y más tiempo con la muñeca. No salía de la habitación. Hablaba con ella en susurros, le cambiaba los pañales, la alimentaba como si fuera un bebé real. La llamó Azul. A veces se quedaba en silencio, mirando a la muñeca durante horas. Nunca pregunté por qué la llamaba así. Pensé que quizás era un nombre inocente, un resquicio de la personalidad que aún quedaba en ella. Pero no era un simple juego.
Una noche me despertó el sonido de algo cayendo al suelo. La casa estaba silenciosa, pero la sensación en el aire era extraña, como si la oscuridad misma se hubiera apoderado del lugar. Me levanté, preocupado, y cuando entré en el cuarto, la vi. Laura estaba en la mecedora, abrazando a la muñeca con tal fuerza que casi parecía que no quería soltarla, sus ojos perdidos en un vacío aterrador. Cuando me acerqué a ella, me di cuenta de que no estaba allí, con ella. Algo más había tomado su lugar. Su rostro estaba desencajado, como si estuviera poseída. Un horror indescriptible me recorrió la espina dorsal cuando ella se levantó de golpe y, con un cuchillo en mano, avanzó hacia mí. «¡No puedes quitármela!», gritó con voz rasposa, como si hubiera sido invadida por una furia incontrolable. Logré esquivar su ataque, el cuchillo pasando rozando mi rostro. La miré aterrorizado. «¡Laura! ¿Qué estás haciendo?», le grité, pero sus ojos, esos ojos, ya no eran los de la mujer que amaba. Era la madre de Azul. Ella retrocedió y, en un susurro casi inaudible, dijo: «Es mi hija. No me la quites, Jack. Es la única que tengo». Y de repente todo se detuvo. El tiempo se congeló. La muñeca la miraba, y la expresión de su rostro, esa sonrisa, ahora parecía malvada. La muñeca, esos ojos, brillaban con un rojo profundo. Era como si tuviera vida propia. La atmósfera se volvió opresiva, casi tangible. Durante días, el comportamiento de Laura fue cada vez más errático. Su mente ya no estaba allí. Estaba atrapada en su locura, una locura alimentada por la muñeca. El terror me alcanzó cuando la escuché llorar de madrugada. Un llanto que provenía de la muñeca, una melodía de angustia y desesperación. Cuando entré en la habitación, la vi abrazándola, desquiciada. «Está llorando, Jack. Está llorando de nuevo». Entonces algo inexplicable ocurrió. La casa se llenó de un humo espeso, denso. Corrí hacia la cocina y la encontré, rodeada por vapor, llorando desconsoladamente. La tetera olvidada en el fuego había estado a punto de incendiarlo todo. «Es horrible, Jack. Soy una madre horrible», murmuró, aferrándose a la muñeca con más fuerza que nunca. Me quedé helado. Algo no estaba bien. Al volver a la habitación de la muñeca, noté algo extraño. El llanto cesó, pero los ojos de la muñeca ya no eran oscuros. Brillaban, ahora con una luz rojiza, casi humana. Temblando la tomé en mis manos y la rasgué. Bajo su piel de silicona, encontré un microchip, cables y algo que nunca quise encontrar: una cámara. Nos estaban observando. Nuestra tragedia, nuestra pena, nuestra desesperación. Todo había sido transformado en un espectáculo para alguien en la oscuridad de la red. Alguien había manipulado nuestras emociones, usando el dolor de Laura como un experimento macabro. Contacté a la policía, pero ellos no pudieron rastrear nada. La red era demasiado profunda. Había caído en sus garras, y aunque el daño ya estaba hecho, nos advertían que no investigáramos más. Sin embargo, la verdad me carcomía por dentro. Todo había sido una manipulación. Laura necesitó meses de terapia intensiva. Pasaron más de 6 meses antes de que finalmente recibiéramos la noticia de que estaba embarazada nuevamente. Cuando nació nuestra hija Emma, el sol volvió a salir en nuestras vidas. Laura volvió a ser la mujer dulce que amaba, pero el terror de Azul nunca me dejó. Hoy nuestra vida es mejor, pero algo en mi interior me dice que la oscuridad nunca desaparece realmente. Está ahí, acechando, siempre en la sombra. Y si alguna vez recibes un paquete en tu puerta con una muñeca, si algún día piensas que lo que has encontrado puede sanar tu dolor, ten cuidado, porque no todo lo que brilla es oro y no todas las sonrisas son reales. Si te ha gustado esta historia de terror y misterio, no olvides darle like, suscribirte para más relatos escalofriantes y compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Te atreverías a adentrarte en la Deep Web por algo tan aterrador? Déjanos tu opinión. Tu apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayendo más relatos inquietantes.
Si estás escuchando esto, probablemente ya me habrás oído antes. O tal vez no. No importa. Lo único que te voy a contar es mi historia, la historia que espero que nunca vivas. Si estás pensando que esto es solo otro cuento de terror, créeme, no lo es. Te lo aseguro. Estuve allí, en ese oscuro rincón de internet que muchos prefieren ignorar. Y lo que vi, bueno, lo que vi sigue persiguiéndome cada vez que cierro los ojos. Todo comenzó, como suelen hacerlo estas historias, con una simple chispa de curiosidad. Al principio era solo un susurro, una idea que rondaba mi cabeza cuando pasaba horas frente a la computadora. ¿Qué hay más allá de lo visible? ¿Qué secretos se esconden en las profundidades de la web que nadie se atreve a tocar? Por supuesto, había oído hablar de la Deep Web. Sabía lo que estaba allí, aunque nunca me atreví a explorarla, porque esa parte de mí, la parte racional, me decía que lo mejor era no saber. Sin embargo, como todo lo prohibido, lo irresistible estaba en la promesa de lo que se encontraba en la oscuridad. Me consideraba un tipo inteligente, capaz de manejarme con facilidad en el mundo digital. Estaba seguro de que, con el software adecuado y una buena VPN, podría navegar por esos oscuros rincones sin que nada me tocara. Instalé Tor y ajusté todos los parámetros de seguridad que encontré en línea. Sentí esa mezcla de emoción y miedo, la anticipación de un descubrimiento que podría cambiar mi vida. Estaba preparado para ver cosas extrañas, pero ¿realmente sabía lo que estaba haciendo? Nadie lo sabe hasta que se enfrenta a la realidad. La primera vez que entré en la Deep Web fue tan simple como esperaba. Foros que hablaban de todo tipo de ilegalidades, desde drogas hasta armas, pasando por un montón de contenido perturbador. Pero nada me atrapó, nada que valiera la pena. Sabía que estaba buscando algo más oscuro, algo que no podía encontrar en la superficie. Fue entonces cuando me encontré con un chat en vivo, uno de esos lugares que parecen demasiado buenos para ser verdad. La invitación estaba ahí, esperando. No era como los foros anónimos a los que había estado acostumbrado. Este era diferente. Tan pronto como hice clic, me sentí inmediatamente atrapado. El fondo negro y los nombres de usuarios flotando en la pantalla. Las conversaciones sin rostro. Nada era real. Todo era un juego. ¿Qué estás buscando? Srenia, me escribió un usuario. Su mensaje apareció tan rápido que me dejó sin tiempo para pensar. Estaba tan acostumbrado a hacer todo a velocidad, a reaccionar sin meditar, que respondí sin pensarlo 2 veces. Curiosidad, escribí, mi pulso acelerándose con la idea de que por fin iba a descubrir algo que muchos temen. Lo que vino después no me lo esperaba. Si realmente estás buscando algo, tengo un enlace para ti, respondió el desconocido. Me sentí extrañamente intrigado, como si una fuerza me empujara a hacer clic. Y lo hice. Un enlace. Un simple enlace. Pero ese enlace, esa elección, fue lo que marcó el inicio de todo. El sitio al que fui redirigido era tan oscuro que me costaba distinguir qué era lo que estaba viendo. Había un solo cuadro en el centro de la pantalla. ¿Estás listo para lo que viene? 2 opciones aparecieron. Continuar o regresar. Pero como todo lo que hace un hombre atraído por la oscuridad, elegí continuar. Mi dedo tembló al hacer clic. Lo que apareció después me dejó sin aliento. Un contador regresivo comenzó a desfilar por la pantalla. 56 minutos, nada más. ¿Qué significaba eso? Me di cuenta de que no tenía ni idea de en qué me estaba metiendo. En la habitación, apenas iluminada por una lámpara tenue, había una figura. Un hombre con una máscara de gas. No era un simple disfraz. Parecía desgastado, como si hubiera sido usado durante años, cubierto de manchas y marcas. La cámara se acercó lentamente y me dio tiempo de ver que en el fondo, atada a una silla, había una figura humana. Estaba desnuda, inmóvil. Estaba muerta. No podía ser. Se movió, pero estaba muy lejos de ser libre. Un mensaje apareció en el chat. ¿Quién se atreve a elegir? El hombre enmascarado levantó la mano, como si llamara a alguien desde las sombras. Una segunda figura apareció, también con máscara de gas, empujando algo cubierto por una tela gris y polvorienta. En ese momento,
me di cuenta de que no estaba viendo un simple video. Era algo en vivo, algo real. La tela fue retirada y allí estaba la figura, atada y vulnerable. No pude apartar la vista. El chat se llenó de comentarios. ¡Hazlo! Zrenia, quémale la oreja. Despiértalo, que sienta el dolor. Pero fue entonces cuando la pantalla me hizo una pregunta. ¿Cara o cruz? Cada elección que se hacía influía directamente en lo que sucedía. Si la moneda caía en cara, el hombre enmascarado quemaba la oreja de la víctima. Si caía en cruz, lo hacía con la nariz. Sin pensarlo, alguien eligió. Fue como un reflejo, un impulso. Lo que sucedió a continuación fue como si el aire dejara de circular, como si el mundo dejara de existir. El hombre con la máscara se acercó a la víctima y con un soplete en la mano, lo acercó a su oreja. El grito del hombre atado resonó en mi cabeza, un sonido que nunca olvidaré. La piel quemada, el olor del sufrimiento. Todo eso me atravesó como una flecha. El siguiente turno fue aún peor. Cara o cruz, ojos o tobillos, decía el mensaje. De nuevo, el público votó. Yo solo observaba, temblando, sin poder hacer nada. Unos ganchos aparecieron sobre la cabeza de la víctima. La escena se oscureció por un momento, pero lo que vino después fue aún más horrible. Los ganchos perforaron los ojos del hombre y todo se llenó de sangre. La cámara se enfocó en sus ojos vacíos, mientras su cuerpo aún se movía en convulsiones. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Me sentí atrapado como si no pudiera moverme. Pero entonces, la pantalla hizo algo que no esperé. Mi nombre apareció. Jack, tu turno. Cara o cruz. El pánico me recorrió de golpe. No podía creer lo que estaba pasando. Los comentarios comenzaron a inundar la pantalla. Elige, cobarde. Hazlo o serás el siguiente. Era como si me estuvieran mirando, como si el propio hombre enmascarado me observaba desde la pantalla, esperando que cayera en su trampa. Con las manos temblorosas, escribí, no puedo elegir. No soy como ustedes. Un silencio absoluto invadió el chat. Los comentarios se detuvieron por un segundo, y cuando volví a mirar la pantalla, vi algo que nunca podré olvidar. El hombre enmascarado se acercó a la cámara. Su respiración se volvió pesada y espesa, como si estuviera disfrutando del miedo que se había apoderado de mí. Nos vemos pronto, Jack, dijo con una voz que no era humana. No recuerdo cómo salí de esa página. No recuerdo cómo apagué la computadora. Solo sé que cuando logré desconectar todo, el miedo me envolvió de inmediato. Pensé que había escapado, pero eso solo era el principio. Pasaron días, y todo parecía normal. Pero una noche, cuando menos lo esperaba, oí un fuerte golpe en mi puerta. Al abrirla, no encontré a nadie. Solo un sobre. Mi corazón latió con fuerza mientras lo abría. Dentro había una moneda, y una nota que decía, cara o cruz, nos vemos pronto. Hoy vivo fuera de la ciudad. No duermo bien. No me siento seguro en ningún lado. Y lo peor de todo es que sé que ellos todavía están ahí, vigilando, esperando. Y si algún día decides entrar, recuerda lo que te he dicho. Una vez entras en la Deep Web, no puedes salir. No soy el tipo de persona que busca complicaciones. De hecho, me ha costado toda una vida aprender a evitar problemas. No soy ambicioso, ni siquiera en el sentido más básico. Siendo honesto, la vida me ha tratado de manera bastante indiferente, y yo, en retorno, he hecho lo mismo. Trabajo en un restaurante de comida rápida, un lugar donde las horas pasan sin pena ni gloria, pero al menos me da para vivir. No me importa mucho lo que la gente piense de mí. Mi mayor placer era algo sencillo: la conexión a Internet. El trabajo me dejaba suficiente tiempo libre para navegar, ver videos, leer artículos, y a veces me dejaba arrastrar por la curiosidad morbosa de las cosas más oscuras. Fue a través de un viejo amigo, Gregory, que la curiosidad por lo prohibido se despertó en mí. Gregory había sido mi amigo en la secundaria, pero su vida dio un giro que yo nunca entendí. Se metió en el mundo corporativo, un lugar sin vida, sin misterio. Mientras él pasaba sus días rodeado de pantallas de números y reuniones interminables,
Yo seguía navegando por la web, buscando algo que me diera una sensación de emoción que nunca encontré en el trabajo. Jack, me dijo un día, si alguna vez tienes la oportunidad, entra en la Deep Web. No vas a creer lo que hay ahí, pero te va a llamar la atención. Al principio me reí, pensando que era solo una de esas historias de internet, algo que cualquiera podría contar. Pero una noche, después de desconectar mi teléfono, encendí la computadora y sin pensar demasiado, me dejé llevar por esa curiosidad. Sabía que tenía que ser cauteloso. Había escuchado historias de gente que perdía todo lo que tenía por explorar lo que no debía. Aún así, la necesidad de ver con mis propios ojos lo que otros solo mencionaban como un rumor me hizo seguir adelante. Lo que encontré no fue lo que esperaba. No era como esos sitios oscuros donde encuentras documentos raros o artículos ilegales. Encontré algo peor, mucho peor. Me encontré con un sitio llamado Resistance Onion. Tenía el aspecto de una página sencilla, un fondo negro y un cuadro de texto que decía, «Nos ves. ¿Quieres ser uno de nosotros?». Pensé que era una broma, algo inofensivo, pero en cuanto respondí, «No», algo cambió en mi pantalla. Un flujo de texto apareció, palabras y símbolos que no pude entender, como si una inteligencia desconocida me estuviera observando. Tratando de calmarme, intenté cerrar el navegador, pero como si la página hubiera cobrado vida propia, la computadora comenzó a parpadear y un torrente de código llenó la pantalla. En ese momento sentí que todo mi ser estaba siendo absorbido por una presencia oscura, algo más allá de la simple informática. Los números y las letras se movían rápidamente, como si formaran parte de algo más grande. Traté de apagar el ordenador, pero no pude. Simplemente no pude. Al final, la pantalla se apagó por sí sola, dejando un mensaje final. Fin. Cuando desperté al día siguiente, no entendía lo que había sucedido. Traté de seguir con mi vida como si nada. Fui a trabajar, cociné como siempre, sirviendo a los clientes como un autómata. Pero había algo diferente, algo en el aire que me inquietaba. A cada rato sentía una mirada extraña de mis compañeros. Se intercambiaban miradas cuando yo no estaba cerca, como si estuvieran hablando de algo que no quería escuchar. Fue Elliot, uno de los veteranos, quien me habló primero. «Deja de hablar de ese sitio raro de vegetales, Jack. Sabes que no deberías estar navegando por esos lugares», dijo con un tono severo, pero preocupado. Mi estómago se contrajo. ¿Cómo podía saber de eso? Nunca le había mencionado nada de Resistance Onion. «Deja de hacer bromas, Elliot». «No sé de qué hablas», respondí incómodo. Pero no podía evitar que esa sensación de miedo me invadiera. Algo estaba mal, algo que no podía ver, pero sentía en las paredes del restaurante. La gente se comportaba diferente. Y ese día, cuando la jornada terminó, Selena, mi jefa, me llamó a su oficina. «Jack, esto ya no puede seguir así. Todo el mundo está distraído, hablando de cosas raras. No quiero escuchar excusas, pero necesito que te vayas a casa. Aclarar lo que sea que esté en tu cabeza. Vuelve mañana, pero necesitas arreglarte», dijo con una firmeza que no le había escuchado antes. Me quedé mudo. ¿Qué había sucedido? ¿Qué clase de cosas estaban sucediendo en mi vida? El pánico comenzó a apoderarse de mí mientras recogía mis cosas. Salí del restaurante sin poder comprender lo que estaba ocurriendo. Todo parecía como si se estuviera desmoronando a mi alrededor, como si la realidad misma estuviera comenzando a desvanecerse. Al llegar a casa, encendí mi computadora, buscando distraerme, pero en el momento que abrí el navegador, me asaltó una tormenta de notificaciones, correos electrónicos, mensajes de texto, todas las notificaciones de mis contactos. ¿Qué demonios estaba pasando? Abrí la bandeja de entrada y, para mi horror, descubrí que todos, absolutamente todos en mi lista de contactos, me habían enviado mensajes. Algunos decían cosas como, «¿Qué demonios es esto?», o «Espero que sea una broma, Jack». Mi piel se erizó al abrir el archivo adjunto de uno de los correos. Era un video con un código extraño que no podía descifrar. Pero lo reconocí al instante. Era el mismo código que había visto anoche en esa maldita página. La desesperación me invadió. ¿Cómo había llegado eso a mi lista de contactos? ¿Cómo se había colado un archivo así en mi correo? Pasé horas tratando de explicar a todos que me habían hackeado, que no sabía nada de ese video.
pero no importaba. La sensación de estar siendo observado no me dejaba en paz. A la mañana siguiente todo empeoró. Me despidieron. No podía comprender lo que estaba pasando. Mis compañeros no me miraban de la misma manera, y la angustia creció cuando escuché a Eddie, un compañero que ni siquiera sabía usar bien su correo electrónico, gritarme mientras me iba: «Jack, no olvides revisar Resistance Onion. Te va a gustar». Mi estómago se heló. No podía ser. ¿Cómo sabía de eso? No tenía su correo en mi lista de contactos. ¿Cómo podía haberlo sabido? El pánico se apoderó de mí, pero algo aún más aterrador estaba por llegar. Al llegar a casa, cerré la puerta tras de mí, me senté y tomé mi teléfono. Intenté calmarme, pero la ansiedad no me dejaba. Decidí hacer una prueba. Grabé un mensaje en mi teléfono, simplemente hablando sobre mis películas favoritas. Algo trivial. Cuando lo escuché, mi sangre se heló. No hablaba de películas, ni siquiera de nada que tuviera sentido. Estaba hablando sobre Resistance Onion. Lo peor de todo era que no había sido consciente de ello. Mis propios pensamientos estaban siendo controlados, o más bien, guiados por algo ajeno a mí. Algo dentro de mí. La sensación de estar siendo manipulado me invadió por completo. Corrí al coche sin pensarlo. Manejé sin rumbo, sin saber qué hacer, hasta que terminé en un motel barato. Pensé que podría escapar, que quizás estaría a salvo en algún lugar lejano. Pero al entrar, algo extraño sucedió. Mi teléfono comenzó a sonar, pero no podía contestar. Los mensajes seguían llegando, todos hablando del mismo sitio. Resistance Onion. Era como si todo el mundo estuviera conectado a través de un hilo invisible, y yo era el único que no lo veía. Me senté, desesperado, mirando mi teléfono. Fue entonces cuando alguien me escribió: «Bienvenido a la sala oscura. ¿Quieres una historia?». No pude resistir. Mi curiosidad me pudo. Acepté. De repente me encontré en un lugar extraño, oscuro. Solo una vela iluminaba la habitación. La voz volvió a hablar. «Cierra los ojos y cuenta hasta 10. Cuando los abras, estarás en otro lugar». Lo hice, y al abrir los ojos estaba en la sala oscura, rodeado de sombras y una figura que parecía hecha de niebla. La historia comenzó a contarse, y cada palabra me arrastraba más y más a una oscuridad de la que no podría escapar. ¿Qué pasó después? ¿Es real? ¿Es mi mente jugando conmigo? No lo sé, pero ahora, mientras escribo esto, siento cómo algo se apodera de mí, como un parásito, consumiéndome poco a poco. Sé que no tengo mucho tiempo. Si estás leyendo esto, por favor, huye. La Deep Web no es solo un lugar en Internet, es una puerta a algo mucho peor. Ahora ya es demasiado tarde para mí. Siempre me consideré una persona curiosa, un poco más que la mayoría. Sin embargo, jamás imaginé que esta curiosidad sería la causa de todo lo que cambiaría mi vida. Todo comenzó con una decisión aparentemente trivial, una simple búsqueda en Internet. Pero esa búsqueda me llevó más allá de lo que cualquier historia de terror podría describir, más allá de lo que cualquier advertencia podría prevenir. Era una noche cualquiera, ya tarde, cuando la tentación me arrastró a algo que nunca debería haber tocado. Había escuchado de la Deep Web por un tiempo. Los rumores, las historias sobre ese mundo oscuro y prohibido siempre me habían fascinado, pero al mismo tiempo me asustaban. Pero esa noche me sentí invencible, como si pudiera manejarlo. No era el primer sitio oscuro de Internet que había visitado, pero algo en esa búsqueda me llamó más la atención que nunca. Navegar por la Deep Web con Tor, ponía el enlace. Lo seguí sin pensarlo, tal vez buscando una excusa para justificar mi intriga. El proceso fue sencillo. Descargué Tor, lo instalé y en menos de 5 minutos ya estaba dentro de ese laberinto digital del que tanto había oído hablar. Todo parecía tan inocente al principio, tan fácil. Pensé que accedería a un montón de foros oscuros, discusiones sobre conspiraciones, tal vez un par de imágenes macabras, pero nada me preparó para lo que estaba por descubrir. La primera página que visité era una de esas que se supone son inofensivas. Foros de teorías conspirativas, algunos blogs
enlaces a artículos sobre los oscuros secretos del gobierno. No me sorprendió. Pensé que todo esto era solo una broma pesada, pero cada vez me sentía más atraído por lo que veía. Hablaban de un sitio específico, las páginas negras. Leí sobre ellas, y a pesar de la advertencia en cada palabra, hice clic. Era una serie de enlaces oscuros y misteriosos, todos llevándote a lugares más profundos y turbios de la red. Al principio, la sensación fue de solo explorar. Lo que encontré no era tan diferente de lo que había visto antes, hasta que llegué a un enlace que decía Chat de la Sociedad Secreta. Algo en esa frase me descolocó. No pude resistir la tentación. Hice clic. La página tardó unos largos segundos en cargar y mi corazón empezó a latir más rápido con cada segundo que pasaba. El fondo era negro, casi como si la web misma absorbiera la luz. No había imágenes, solo un cuadro de texto para chatear y un pequeño video en una esquina. Pensé que era una broma, algo creado por un hacker tal vez, pero cuando empecé a escribir hola en el cuadro de texto, la página titubeó y parpadeó. De repente, el video se agrandó y me sorprendió ver a un hombre enmascarado en una habitación oscura, como si me estuviera mirando directamente. No había sonido, solo la imagen de ese hombre en la penumbra. Durante un momento pensé que era solo una grabación, que era parte de la web, pero cuando me di cuenta, mi propio rostro apareció en la pantalla, al lado de él. No podía creerlo. La cámara de mi computadora había sido activada. ¿Cómo? La pavorosa realidad me alcanzó de inmediato. Intenté cerrar la ventana, pero no pude. La pantalla se bloqueó. El cursor ya no respondía. Fue entonces cuando escuché su voz, distorsionada, proveniente de los altavoces. «Aún te veo, Jack». Esas palabras resonaron en mi cabeza, recorriendo mi cuerpo con un frío mortal. Mi nombre, mi propio nombre. Me temblaron las manos al darme cuenta de que algo mucho más siniestro estaba ocurriendo. Sabía que debía apagar la computadora, pero algo me mantenía pegado a la pantalla, como si estuviera paralizado. Finalmente lo logré. Apagué la computadora con desesperación, pero el miedo ya estaba dentro de mí, corriendo por mis venas. Algo no estaba bien. Algo me había observado. Esa misma noche, sin saber qué hacer, me acosté en la cama, con la esperanza de que todo fuera una pesadilla. Pero algo me decía que no lo era. Nada de esto lo era. Días después comenzaron a llegar los primeros mensajes, llamadas de números desconocidos, textos breves y misteriosos. «Te estamos mirando, Jack». Al principio no les presté mucha atención. Pensé que tal vez se trataba de una broma o de algún tipo de error. Pero luego llegaron las fotos. Mi casa, mi escuela, el parque donde solía correr por la mañana. Todo estaba ahí. ¿Cómo podían tener fotos de esos lugares? No había forma de que alguien pudiera obtenerlas. ¿O sí? El terror se hizo más palpable. Cada vez que salía, sentía que alguien me observaba desde algún rincón oscuro. Pensé que la paranoia me estaba consumiendo. Pero un día, después de una llamada extraña, mi madre me entregó una carta sin remitente. «No regreses». El mensaje estaba escrito con letras grandes y rojas, una advertencia clara. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. Estaba siendo acechado, acosado por alguien, y no sabía hasta dónde llegaría esa amenaza. Decidí ignorar la carta, pero el terror no hacía más que crecer. Mi mundo comenzó a desmoronarse. El miedo no me dejaba dormir. Cada sombra, cada rincón oscuro me parecía una amenaza. Entonces, una noche, algo sucedió. Alguien tocó la puerta. No me atreví a abrir, pero al poco tiempo encontré un sobre debajo de la puerta. Estaba vacío, excepto por una memoria USB y una pequeña nota. «Mira esto, y sabrás quiénes somos». Lo primero que pensé fue en llamar a la policía, pero el miedo me paralizó. No podía dejar pasar esto. Decidí conectar la memoria a mi computadora. En cuanto lo hice, el video comenzó a reproducirse automáticamente. La imagen mostraba a aquel hombre enmascarado, rodeado de pantallas. Pero lo peor fue lo que aparecía en ellas. Mi casa, mis movimientos, lo que hacía, lo que veía, todo estaba siendo grabado en tiempo real. Mi respiración se detuvo. ¿Cómo podían estar tan cerca?
La policía tardó en reaccionar. Al principio, pensaron que era una broma, pero cuando investigaron más a fondo, descubrieron algo aún más aterrador. Había una red de hackers operando en la Deep Web, expertos en acosar y extorsionar a personas que, como yo, se aventuraban en ese lugar prohibido. Había otros casos, otras víctimas. Era como una caza, un juego macabro para ellos. Afortunadamente, arrestaron a varios de los miembros de la red, pero nunca pude sentirme completamente seguro. No fue hasta que empezaron a patrullar más frecuentemente mi vecindario que sentí que algo había cambiado, aunque el miedo seguía acechando. Cada vez que recibía un mensaje, cada vez que mi teléfono sonaba, un escalofrío recorría mi cuerpo. El rostro enmascarado seguía acechando en las sombras. Las amenazas nunca desaparecieron. Ahora, mirando atrás, sé que tomé una decisión fatal esa noche. La curiosidad me llevó a lugares que jamás debería haber explorado. La Deep Web no es un lugar para curiosos, ni para los que piensan que pueden controlarlo. El miedo nunca desapareció del todo. El rastro que dejé en la oscuridad sigue allí. Y sé que, en algún rincón oculto de ese mundo, algo sigue observándome, esperando el momento adecuado. Debo admitir que siempre he sido curioso, quizás demasiado. La mayoría de las personas temen a lo desconocido, pero yo no. Me fascinaba, me llamaba, y si te soy sincero, nunca entendí por qué tampoco se atrevían a cruzar esa línea invisible hacia la Deep Web. La gente hablaba de ella como si fuera una zona prohibida, un lugar en donde se escondían los peores secretos de la humanidad. Yo, sin embargo, pensaba que era solo una fantasía. Sabía cómo protegerme, sabía qué debía evitar, pero nunca pensé que algo fuera a sucederme realmente. Esa noche, como tantas otras, me encontraba en casa, rodeado de amigos. Estábamos en una especie de trance de aburrimiento, buscando algo que nos sacara de la rutina. A las 12 de la noche, todo parecía estar demasiado tranquilo. De repente una idea cruzó mi mente, y no pude evitar compartirla. ¿Y si exploramos la Deep Web? Les pregunté, con una sonrisa juguetona. Mis amigos no parecían entusiasmados. Algunos se rieron nerviosamente, como si pensaran que estaba bromeando, pero otros se miraron entre sí, nerviosos. La idea de adentrarse en ese rincón oscuro de la red no era algo que atrajera a todos. Habían oído historias, claro, pero nunca se tomaron en serio esas leyendas urbanas. Sin embargo, después de algunos segundos de vacilación, accedieron. Tal vez fue por el morbo de lo desconocido, o tal vez solo querían callarme. De todas formas, estaba decidido. Iba a entrar. Encendí mi computadora y me dirigí rápidamente a las páginas más inofensivas, las que ya había visitado anteriormente, sin problema alguno. La sensación en el aire era rara, como si algo estuviera a punto de suceder, pero lo ignoré. Después de navegar un rato sin encontrar nada emocionante, terminé en una página que había escuchado mencionar en algunos foros oscuros. Decían que allí se encontraba un juego, algo que prometía mantenerte ocupado, tal vez incluso divertir, pero solo si eras lo suficientemente valiente para continuar. Antes de que pudiera pensarlo dos veces, hice clic en el enlace. En lugar de cargar el sitio, un archivo comenzó a descargarse solo, automáticamente, sin ninguna advertencia. Mi corazón dio un salto en mi pecho. Intenté detenerlo, pero la descarga fue más rápida de lo que pude reaccionar. Sin pensarlo, abrí mi antivirus y escaneé el archivo con rapidez. Los segundos pasaban lentamente mientras esperaba que el sistema hiciera su trabajo. No se detectaron amenazas, decía el mensaje en la pantalla. Una parte de mí se sintió aliviada, pero otra, más profunda y visceral, sentía que algo no estaba bien. Intenté ignorarlo, pero la pantalla de mi computadora parpadeó, se apagó por completo y luego se quedó en blanco. En ese instante, el aire de la habitación se volvió pesado, como si algo estuviera cambiando, algo que no podía ver. Mis amigos comenzaron a murmurar y a quejarse, diciendo que probablemente el equipo se había congelado. Yo traté de calmar la situación, pensando que tal vez solo era un problema técnico. Pero cuando intentamos conectarnos a Internet, nos dimos cuenta de que todo había fallado. El Wi-Fi se cortó.
Los teléfonos, por supuesto, no tenían señal. Todos los aparatos electrónicos en la casa estaban muertos. La electricidad parecía vacilar por momentos, pero no era un apagón común. Era algo extraño, como si alguien hubiera cortado todo de un solo golpe. Mis amigos, al principio sorprendidos, comenzaron a asustarse, y no me sorprendió que decidieran marcharse. «Esto no está bien, Jack», dijo uno de ellos. «Es el sitio web. Seguro que nos hackearon. No hay forma de que esto sea normal». Intenté explicarles que eso era imposible, que era solo un fallo del router o alguna mala configuración, pero mis palabras no tuvieron efecto. Ellos no querían escuchar. Estaban convencidos de que algo los estaba observando, algo que no podía ver. Decidieron irse a casa de otro amigo, a buscar seguridad, y me dejaron solo, atrapado en la oscuridad. Cuando se fueron, un frío inexplicable invadió la casa. Estaba solo, o eso pensaba. Intenté calmarme y me dirigí al salón para ver algo en la televisión, pero al igual que la computadora, la pantalla estaba en blanco. Cambié de canal, sin éxito. Todos los dispositivos estaban muertos, como si la casa hubiera sido desconectada del mundo exterior. Mi celular seguía sin señal. Sin opciones, subí a mi habitación, me acosté en la cama y traté de dormir. Mañana será otro día, pensé. Todo volverá a la normalidad. Pero no pude. Un sonido bajo, como si algo se arrastrara por el suelo, me despertó a mitad de la noche. Pensé que era el viento, o tal vez mi imaginación, pero el sonido se hizo más fuerte. Se acercaba, lentamente, paso a paso. Mi respiración se volvió más pesada a medida que los ruidos se intensificaban. Me quedé quieto, paralizado. El sonido era inconfundible. Alguien o algo se estaba moviendo por la casa. ¿Quién podría ser? ¿Qué estaba pasando? Finalmente reuní el valor para salir de la cama y abrir la puerta de mi habitación, con el corazón golpeando en mi pecho. La casa estaba en completo silencio, salvo por esos pasos. Cada vez más cerca. Me asomé por la ventana, buscando alguna señal de vida afuera. Nada. Era como si el mundo entero hubiera caído en el olvido. Me armé de valor y corrí hacia la ventana de mi habitación. La abrí rápidamente y salté al exterior, sin pensar. Mi mente solo podía enfocarse en escapar. Corrí por la calle desierta, sin rumbo, sin saber si me perseguían. Solo sabía que debía salir de ahí. Cuando llegué al coche, arranqué el motor, que sonó bajo y ahogado, como si también estuviera muerto. Pero el coche arrancó. De alguna manera estaba funcionando. A medida que me alejaba de la casa, sentí una leve calma al darme cuenta de que por fin estaba a salvo. Sin embargo, no podía dejar de pensar en lo que acababa de suceder. ¿Era solo un error? ¿Una coincidencia? ¿O había algo más en juego? Decidí llamar a la policía, contarles lo que había pasado. Pero cuando les expliqué lo sucedido, parecían no tomármelo en serio. «Estás asustado, eso es todo», me dijeron. «Debe ser un fallo de la red». Mientras hablaba con ellos, la pantalla de mi celular, como si fuera una advertencia, se volvió en blanco, justo como había sucedido antes. El miedo me invadió nuevamente. Dejé de hablar y miré por el retrovisor, justo a tiempo para ver las figuras que se acercaban lentamente. Hombres. Todos vestían de negro, con máscaras de payaso. El aire se volvió denso y frío, y mi cuerpo se paralizó al ver cómo se acercaban con calma. Se acercaron al coche y comenzaron a golpear la ventana. No lo entendía. ¿Qué querían? ¿Qué hacían ahí? No podía moverme. El terror me había atrapado. Cuando uno de ellos rompió la ventana con un pincho de metal, mi corazón casi dejó de latir. El vidrio estalló en 1000 pedazos y un grito de horror escapó de mi garganta. Sabía que si no hacía algo rápido, no saldría con vida. En un impulso, tomé el pincho y lo clavé en el hombro del hombre más cercano. Gritó de dolor y retrocedió, pero el resto seguía avanzando, sin prisa, como si disfrutaran cada momento. Aproveché el momento y abrí la puerta para escapar corriendo. Corrí y corrí, sin mirar atrás, hasta que llegué a un pequeño bosque. Me oculté entre los árboles, pero no podía dejar de escuchar sus pasos, acercándose, cada vez más cercanos. El miedo me llenaba, pero no podía detenerme. Finalmente,
Al borde de la desesperación, logré perderlos entre la maleza. Me encontré en una calle solitaria y finalmente, en un conjunto de apartamentos. Creí que los había dejado atrás. Me escondí en un callejón, agotado con el corazón latiendo con fuerza. Pero entonces, una mano fría me agarró por la espalda y me tiró al suelo. Mis ojos se abrieron con terror al ver al hombre de la máscara de payaso sobre mí. Me levantó del cuello y me empezó a estrangular, mientras otro se acercaba con un cuchillo. Justo cuando pensé que era el final, un zumbido salió de mi bolsillo. Mi celular había comenzado a brillar con un verde intenso. Los hombres, como si estuvieran hipnotizados, soltaron sus armas y se alejaron sin decir una palabra. Todo había terminado, al menos por ese momento. Corrí al coche y, para mi sorpresa, el motor arrancó sin problemas. Regresé a casa, con las manos temblorosas y la mente llena de preguntas sin respuestas. Pero cuando encendí mi computadora, un correo me esperaba. Era de un remitente desconocido y el asunto decía: «Felicidades, has ganado. Pronto recibirás tu recompensa». Abrí el correo y allí, en la pantalla, estaba mi foto. Una foto de mí corriendo aterrorizado. Más fotos de otras personas, todas con la misma expresión de pánico. El mensaje decía: «Sobreviviste 8 horas. ¿Quieres intentar sobrevivir 10? Responde a este correo y comenzaremos de nuevo». El terror me invadió y sin pensarlo, borré el mensaje, apagué la computadora y juré que nunca más volvería a entrar en la Deep Web. Pero entonces el timbre de la puerta sonó. Un escalofrío recorrió mi espalda. Nunca creí en esas historias sobre la Deep Web. La gente siempre hablaba de ella como si fuera un lugar oscuro, plagado de secretos oscuros y peligros. No entres, Jack, es un mundo del que no puedes regresar. Pero como muchos, pensé que eran exageraciones, relatos construidos sobre rumores. Lo que nunca imaginé era que me estaba metiendo en algo más grande que mis conocimientos de informática, algo que no entendía y que jamás quise comprender. Después de esa noche, después de ver las imágenes grotescas y esos mensajes que dejaban mi piel fría como el hielo, algo se rompió dentro de mí. Pensé que era solo un susto, que era posible que hubiera sido víctima de un hacker especialmente cruel, o un virus creado por mentes retorcidas. Pero las horas se convirtieron en días, y el terror no desapareció. De hecho, solo aumentó. A los pocos días de aquel incidente, las notificaciones comenzaron a llegar. No eran correos electrónicos ni mensajes de texto. Eran archivos desconocidos, sin nombre, con extensiones extrañas. Cada uno de ellos parecía una amenaza directa. Cuando abrí el primero, lo que vi me heló la sangre. Mi propia dirección, con una foto de mi casa tomada desde una ventana cercana. Mi primer pensamiento fue: «Es imposible. ¿Cómo pudieron hacer esto?». Inmediatamente traté de rastrear la fuente, pero todo se desvanecía en un mar de códigos encriptados. No podía entender nada de lo que estaba sucediendo, y ahí comenzó el acoso. Al principio pensé que se trataba de un simple phishing, un tipo de fraude común entre los cibercriminales. Pero a medida que pasaba el tiempo, la gravedad de la situación se volvía más clara. Cada vez que encendía mi computadora, sentía una presión en el aire, como si estuviera siendo observado, como si alguien estuviera allí, al acecho, esperando que cometiera un error. La ansiedad no me dejaba dormir. Mis sueños eran interrumpidos por flashes de esos rostros mutilados y esos textos macabros. «Nos vemos pronto, Jack». Intenté mantenerme racional, pero cada vez más me veía atrapado en un laberinto de paranoia y desesperación. Fue entonces cuando Mario, el experto en ciberseguridad que había mencionado antes, decidió intervenir. Nos conocíamos desde la universidad, y a pesar de su actitud calmada y profesional, su mirada ese día me hizo saber que esto era algo más que un simple ataque digital. «Esto es peor de lo que imaginas», me dijo mientras revisaba mi computadora con una expresión grave, sus dedos volando sobre el teclado. «Esta red no es solo de hackers. No son solo chicos en sótanos que quieren robar tu información. Estás tocando algo mucho más peligroso».
Mientras Mario configuraba varios cortafuegos y antivirus avanzados para proteger mi sistema, me mostró lo que había encontrado. La red a la que me había conectado no era una. Había múltiples capas, múltiples puertas que no solo protegían a los atacantes, sino que también se alimentaban de la desesperación de sus víctimas. Había mercados en esa red, sí, mercados donde se vendía de todo, desde datos robados hasta servicios mucho más oscuros. La Deep Web que había descubierto no era solo un lugar de intercambio ilegal, sino un lugar donde los peores deseos humanos se cumplían. Mario parecía más preocupado por mi bienestar que por la parte técnica. Sabía que lo que había activado esa red no era un simple error. Algo más lo había atraído hacia allí, algo que, ahora, me perseguía. Las noches se volvieron insoportables. Los mensajes no paraban. Cada día recibía un nuevo archivo, una nueva amenaza. Pero lo peor de todo fue cuando las fotografías comenzaron a llegar. Imágenes de mi familia, de mis amigos, tomadas sin que me diera cuenta. Podía ver a mi hermana en la esquina de la sala de mi casa, la luz de la lámpara encendida detrás de ella, mientras ella hablaba por teléfono. No había forma de que alguien hubiera estado allí sin que me diera cuenta. Decidí cambiar mis rutinas. Usaba otras computadoras, otras redes, siempre con cuidado de no conectarme a nada sospechoso. Pero eso no hizo nada. La red me encontraba siempre. No importa lo que hiciera, siempre había algo que me arrastraba de vuelta a esa conexión, a esa maldita puerta a lo desconocido. Fue entonces cuando algo que había leído en las profundidades de la red se me ocurrió. ¿Y si podía llegar a ellos? En las leyendas que circulaban por esos oscuros foros de la Deep Web, hablaban de una especie de tribunal. Un grupo que no solo supervisaba, sino que controlaba la red. Pero lo más aterrador era que las personas que se atrevían a buscarlo nunca regresaban. Simplemente desaparecían. Había llegado al límite de mis fuerzas y mi obsesión con entender lo que estaba pasando me llevó a hacer lo que nunca debí. Me conecté, pero esta vez no de la forma común. Utilicé una VPN especial, una red más allá de las convencionales, un túnel encriptado que prometía una desconexión segura, como si al hacerlo todo pudiera desvanecerse. Al principio no pasó nada, pero cuando encontré lo que buscaba, supe que ya era demasiado tarde. Una página en blanco, simple, sin nada que la distinguiera. En ella una pregunta escrita con letras negras que parecían moverse. ¿Estás seguro de querer ver la verdad? Casi sin pensarlo, hice clic. El horror que experimenté esa noche aún no puedo describirlo completamente. No fue solo un archivo, fue una transmisión en vivo. Estaba allí, mirándome desde el otro lado de la cámara, en un lugar donde nadie debía estar. Mi respiración era la única que podía escuchar. Y de repente, una figura apareció en la pantalla, de pie frente a mí, cubierta por una máscara grotesca, como una mezcla entre una persona y algo no humano. Sabíamos que vendrías, Jack. Esa voz, deformada y distorsionada, recorrió mi espina dorsal como una aguja helada. Fue entonces cuando la figura comenzó a reír. Una risa seca, vacía, como si estuviera burlándose de mí. En ese instante, la conexión se cortó y las luces de mi casa parpadearon. Sin previo aviso, mi teléfono comenzó a sonar. Cuando lo tomé, lo primero que escuché fue un susurro. Te estamos observando. Desde ese momento, no hay un día que pase sin que me pregunte si estoy seguro de estar realmente solo. Cada vez que me conecto, cada vez que navego por la red, siento que ellos están más cerca. Aún estoy tratando de encontrar una forma de cerrar esa puerta, de cortar el acceso a mi vida, pero a veces me pregunto si realmente se puede escapar de algo tan profundamente arraigado en la oscuridad. Algo que ya sabe demasiado sobre ti, algo que no tiene intenciones de dejarte ir. Pensé que ya había visto lo peor, que lo que había experimentado durante esas semanas en la Deep Web era solo el principio de una pesadilla pasajera. Pero no sabía que el horror apenas comenzaba. Aquel clic que hice, esa decisión impulsiva, marcó el principio de un ciclo que no me permitió descansar. Cada paso que daba hacia la oscuridad me hundía más en un lugar del que no habría regreso. Después de la transmisión, cuando la figura enmascarada desapareció y la voz se cortó, pensé que todo terminaría.
pero estaba equivocado. La siguiente noche, a las 3 de la mañana, recibí una notificación en mi teléfono. Un mensaje encriptado, sin remitente. Solo un código que no pude descifrar. Mi instinto me decía que no lo abriera, pero mi mente, atrapada en la obsesión, me impulsó a hacerlo. Cuando lo abrí, lo primero que vi fue un mapa. No era un mapa cualquiera. No era una ubicación común. En él mi casa estaba marcada con un punto rojo brillante. Pero lo que más me dejó helado fue la anotación debajo. Nos vemos pronto. Ese mensaje no dejaba lugar a dudas. Alguien o algo sabía exactamente dónde estaba. Quise bloquear el número, eliminar todo rastro de ese mensaje, pero el maldito código seguía apareciendo una y otra vez, como si el teléfono hubiera cobrado vida propia. Cada vez que lo apagaba, al encenderlo, la notificación volvía a aparecer. Mis nervios se disparaban y las horas parecían dilatarse hasta volverse infinitas. Al principio, traté de racionalizarlo. Tal vez solo era otro truco, otro intento de asustarme. Pero la sensación de estar observado se intensificaba cada vez más. Las luces de la casa parpadeaban de forma extraña, y de vez en cuando oía ruidos provenientes de las paredes, como si alguien estuviera dando golpes desde el otro lado. Pero cuando revisaba, no había nadie. Solo la silencio mortal que me seguía, tan denso que podía saborearlo. La presión comenzó a apoderarse de mí. Estaba claro que las cosas iban más allá de lo que podía controlar. En un intento desesperado por entender qué estaba sucediendo, recurrí a Mario nuevamente. Esta vez, él no estaba tranquilo. De hecho, su rostro, cuando lo vi en la videollamada, estaba pálido. Parecía haber visto algo en su propia investigación que lo había dejado igualmente perturbado. Jack, no es lo que parece. Esto no es solo un hacker. Esto es algo más. Algo que no tiene nombre. ¿De qué hablas?, le respondí con el corazón latiendo en la garganta. En la Deep Web hay más que datos y transacciones. He estado investigando y he encontrado algo llamado el Proyecto Vigilante. Es una entidad, Jack, una red de personas, pero también algo más grande. Algo que se alimenta de las personas como tú, que buscan algo que no deberían. ¿Un proyecto? ¿Qué tipo de proyecto? Es un ritual, algo que comenzó como un juego, pero fue evolucionando, una especie de sociedad secreta. No solo buscan robar información, sino que usan a las víctimas. Te absorben, te convierten en parte de algo más grande, algo que no puedes comprender, y lo peor es que no puedes escapar. Nadie lo ha hecho. Las palabras de Mario me dejaron en shock. Sabía que la Deep Web era peligrosa, pero no imaginaba que algo tan grotesco pudiera estar ocurriendo en las sombras. Mi mente empezó a correr, a buscar conexiones, a tratar de entender cómo me había involucrado sin saberlo. Pero antes de que pudiera hacer otra pregunta, Mario se despidió rápidamente. Tienes que desconectarte, deshazte de todo, incluso de tu computadora. Es la única manera de que ellos no puedan rastrearte. Pero en ese momento ya era demasiado tarde. Yo ya estaba atrapado. La siguiente noche, los eventos comenzaron a escalar. A las 2:37 de la mañana, escuché el sonido de mi timbre. Mi corazón casi se detuvo. Era imposible. No esperaba a nadie. A través de la mirilla no vi a nadie. Decidí abrir la puerta, pensando que tal vez era alguna broma, un error. Pero cuando lo hice, no había nada más que una caja negra en el umbral. Dentro de la caja había una cinta VHS. En esa época, las cintas ya no se usaban. Mi estómago dio un vuelco, pero no podía detenerme. No podía dejar de sentir que algo estaba más cerca, algo que me observaba, algo que quería que viera. Puse la cinta en el reproductor y la pantalla se llenó de estática. Pasaron unos segundos y luego vi algo que jamás podré borrar de mi mente. Una cámara colocada en un cuarto oscuro, con una silla en el centro. Un hombre encapuchado estaba sentado allí, atado, y en un rincón de la habitación, un monitor con un rostro distorsionado observando la escena. La grabación avanzó y la cámara comenzó a acercarse al hombre. No pude oír su voz, pero sus ojos, llenos de terror, me atravesaron. Fue entonces cuando escuché la voz. No era un susurro, era claro,
profundo y resonante. Bienvenido a nuestro juego, Jack. No tienes opción de escapar. El hombre en la grabación fue arrancado de la silla y la grabación se cortó de repente. La pantalla se quedó en negro. La televisión hizo un ruido extraño y luego todo quedó en silencio absoluto. No podía creer lo que había visto. Estaba completamente perdido. Traté de desconectar la TV, de apagar la cinta, pero mis manos temblaban tanto que no pude. Fue como si las imágenes que acababa de ver me hubieran anclado al lugar, como si la grabación misma hubiera dejado una marca en mi alma. Al día siguiente, la sensación de miedo constante se apoderó de mí. Cada vez que salía a la calle, sentía que me seguían. Sentía la presencia de alguien observándome, acechando en cada esquina. Los ruidos se intensificaron, las luces parpadeaban aún más. Y luego llegó el punto crítico. Recibí una llamada. Al principio, pensé que era uno de mis amigos, pero cuando contesté, la misma voz distorsionada de la grabación sonó al otro lado. Te estamos mirando, te estamos controlando. No puedes escapar, Jack. Tu tiempo se ha agotado. Esa fue la última vez que usé mi computadora. Desde entonces, me he desconectado del mundo digital. Vivo con miedo, pero también con una sensación de que ellos nunca me han dejado ir. A veces en la oscuridad de la noche, oigo un timbre en la puerta o el sonido de una grabación comenzando en el reproductor. Y cuando todo se queda en silencio, solo sé que ellos están ahí, observando, esperando. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.